En México tenemos un problema y es la inadecuada atención de las fracturas, por lo que llama la atención esta pregunta. ¿Por qué llegan tarde? ¿Por qué la mayoría de las fracturas, a pesar de que representan una urgencia, no siempre son atendidas de manera adecuada y sobre todo en el momento en el que debería ser tratado? Podemos encontrar que tenemos una realidad en urgencias que es que muchas personas llegan con fracturas, pero no cuando acaban de ocurrir. Vamos a ver más adelante que hay varios factores que influyen en esto, pero tenemos esta problemática. ¿Qué es lo que más vamos a encontrar? Que existen personas que se tuvieron una fractura, no necesariamente que lo sepan, es decir, que no sepan ellos que están fracturados, pero tuvieron un accidente, tuvieron una caída, tuvieron una lesión importante, algún familiar lo vio y aún así no llegan en ese momento, lo dejan avanzar. En urgencias podemos encontrar varias situaciones en las que el paciente ha pasado semanas o ha sido atendido de una manera improvisada durante mucho tiempo por no querer llegar al hospital. Desafortunadamente, las consecuencias de esto es que vamos a encontrar que el hueso no va a pegar o cuando logre hacerlo lo va a hacer de una manera inadecuada e incluso en casos muy graves puede haber pérdida de la extremidad, es decir, una muerte de esta parte del cuerpo. Pueden haber infecciones o incluso que la extremidad no se pierda, pero que no sea funcional. Aquí damos la primera recomendación. Es importante que si ya hubo alguna situación de caída, de accidente y existe la posibilidad o el miedo de que pudiera existir una fractura, es importante acudir al servicio médico y que sea un médico general o un médico especialista el encargado de decidir si existe una fractura o si por lo contrario no hay nada de qué preocuparse. En la imagen podemos ver el caso de un paciente que nos tocó ver en urgencias, el cual había tenido un accidente hace un año, sintió dolor, hubo inflamación, pero nunca quiso ir al médico. Consideró que sus conocimientos básicos de salud le podrían ayudar y así que se mantuvo con reposo. ¿Cuál es el problema? Tenemos una extremidad que por cuestiones de privacidad del paciente no se puede ver toda la pierna, pero realmente es una pierna con deformidad y ya se está ulcerando. En esa imagen se puede ver un punto blanco. Eso ya es una parte del hueso del peroné que está justamente en la pierna. ¿Por qué llegan tarde? ¿Por qué los pacientes no llegan tan rápido? Vamos a encontrar varios factores. El primer factor es la falta de acceso. Una realidad es que muchas personas que viven en ambientes rurales, cuando tienen un accidente, por mucho que exista la clínica o los datos evidentes de que tienen una fractura, generalmente un hospital está muy lejos y deciden ser atendidos ahí, ya sea porque no pueden darse el lujo de perder tanto tiempo, no hay transporte o en su defecto no hay recursos para poder hacer ese traslado. Además de que existen algunos costos ocultos. Desafortunadamente, muchos tienen miedo de que los operen y cuando se animan a operarse, saben que los tornillos y las placas que se pueden utilizar para este tipo de cirugías pues son muy caros. Sin embargo, un dato importante es que el IMSS Bienestar o el servicio público médico de México cubre el material de osteosíntesis. Por lo tanto, si tienes algún familiar o conocido que tenga una fractura, en caso de que sea necesario operarlo, el sistema de salud puede hacer la gestión para tener ese recurso. ¿Cuál es el otro detalle? Va a ser la desconfianza. Desafortunadamente tenemos un sistema de salud saturado y las personas no quieren esperar, porque esto es una realidad a la que te vas a enfrentar. Cuando tú te fracturas, pues primero tienes que estar en la sala de espera y literalmente pues esperar a que seas atendido. Y una vez que seas atendido, la verdad es que las fracturas representan una urgencia respecto al manejo del dolor, respecto a la vigilancia del paciente y respecto a hacer una reducción, es decir, vigilar que no se mueva más para no fracturarse más y para no lastimar nada de la piel y para que esté en un solo lugar. Pero como tal, la cirugía no va a ser en las primeras 24 horas. Realmente el paciente tiene que estar estable y pueden pasar días para que la cirugía se haga. Ese da otro periodo de espera. Una vez que se hace la cirugía, generalmente el alta puede darse entre 24 a 48 horas, dependiendo del caso de cada persona. Y finalmente tenemos otro factor muy importante que es la desinformación. Muchas personas tienen miedo a ser atendidas por médicos especialistas o en general ir a los hospitales porque alguien les dijo que ahí iba a fallecer, de que le iba a ir peor o de que no convenía.
Esto conlleva grandes consecuencias, tanto médicas y sociales. Por un lado, vamos a tener el retraso en la recuperación de la persona. Por lo tanto, este hueso que está fracturado va a tardar mucho en recuperarse e incluso cuando se recupere va a ser de manera inadecuada, lo cual va a conllevar a que la persona, si estaba en una actividad o en un momento de su vida que podía trabajar, ya no lo pueda hacer de la misma manera. Además, cuando dejamos pasar tiempo, tenemos algo contraproducente, deja de ser una urgencia. Es decir, si me caí hace un año, tuve una fractura y el hueso no pegó bien, no se recuperó bien, la cirugía o el tratamiento para que esto se recupere ya no va a ser dentro del periodo de días, va a ser dentro de semanas o meses hasta que se encuentre un espacio para poder atender este padecimiento. Además de que los costos se elevan y el riesgo de infección aún está presente. O sea, aunque ya se haya recuperado, el hecho de que se haga una cirugía, pues vuelve a aparecer el riesgo de infección y finalmente va a haber un impacto social, tanto para el paciente, su familia y pues como tal la sociedad, por la cuestión de que la mayoría de las fracturas van a ser en extremidades y por lo tanto la capacidad para trabajar va a estar afectada. Como reflexión, es importante identificar dos datos respecto a lo que se acaba de comentar. El primero, las fracturas representan una urgencia y deben de ser valoradas por un médico especialista o, en su defecto, por un médico general, para que se determine si el tratamiento va a ser ortopédico, es decir, si puede quedar con una férula, se puede quedar con un yeso, si puede ser con una fibra de vidrio o tomar la decisión de si tiene que ser una cirugía. Lo importante es dar el tratamiento, tanto si es cirugía o si es a base de tratamiento ortopédico por medio de yesos. Lo importante es establecer el adecuado tratamiento. Sin embargo, aquí viene el segundo dato. Aunque es una urgencia, no es una urgencia de las más graves. Por lo tanto, si la fractura ya es valorada en urgencias, lo primero es el control del dolor y evitar que se vuelva una fractura expuesta. Por lo contrario, las fracturas expuestas, donde el hueso sale a través de la piel, en ese caso representa una situación muy diferente que tal vez platiquemos en algún momento. El mensaje final es este. Si tienes algún conocido, algún familiar o si en algún momento te llega a pasar esto, es importante que acudas a valoración. Nuestro sistema de salud como tal cubre la atención médica, la valoración por el médico especialista y cuando es necesario, pues realmente cubre el material de osteosíntesis. Existen muchas dudas, existen muchos miedos respecto a la cirugía de las fracturas. Lo importante es recordar que estamos en el mismo equipo y que tenemos el mismo objetivo, la recuperación. El tiempo es hueso y entre más rápido se atiende una fractura, mucho más rápido va a ser la recuperación del movimiento y la integración a la vida normal. El hecho de no recibir una atención adecuada aumenta el riesgo de infección, aumenta la pérdida de funcionalidad y complica el tratamiento cuando éste vaya a darse. Por lo tanto, si puedes ayudarme a compartir esta información, nos ayudaría mucho tanto a los pacientes como al servicio médico para poder dar una atención de calidad. Respecto a estos miedos, existen muchas creencias. Lo que más me ha tocado escuchar a mí en el servicio de urgencias es que consideran que la persona que más sabe es el huesero. La mayoría de los pacientes que me ha tocado ver en urgencias y que son de esta zona en la que yo trabajo, mencionan que van a seguir el tratamiento de un huesero. Cuéntame, en tu zona de trabajo, ¿qué es lo que más has escuchado? ¿Cuál es el miedo principal de la gente que llega con fracturas?